Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde resumiremos por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Benito Pérez Galdós ya ha tenido presencia en este canal con el resumen completo de su novela de tesis Marianela. Sin embargo, poco hemos hablado aquí de los episodios nacionales. Hoy vamos a resumir Trafalgar, el primero de estos episodios nacionales que Galdós continuaría publicando durante toda su vida, a lo largo de la historia. Sin lugar a dudas, resumir todos los episodios nacionales en este canal es una tarea poco menos que imposible, pero si os gusta este primer episodio de Trafalgar, podemos continuar resumiendo los siguientes. El segundo, por ejemplo, es el de Carlos IV. Ahora, sin más preámbulo, comencemos con esta novela fantástica de Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. El libro comienza con el narrador protagonista, llamado Gabriel, que se dirige al lector diciéndonos que su propósito es narrar la batalla naval de Trafalgar, pero que antes le gustaría contar algunos hechos de su niñez que le llevaron a presenciar esta guerra. Cuenta que no tiene padre y que conoció a su madre por poco tiempo en el barrio de La Viña, en Cádiz. Su primer recuerdo es la batalla de San Vicente de 1797. Se crió en los muelles y sentía que los hombres estaban hechos para pelear en el mar, ya que en esta época había muchas guerras navales. Su madre era cariñosa, pero ésta tenía un hermano alcohólico que les pegaba. Al morir su madre de una enfermedad, el narrador escapa de los malos tratos de su tío y acaba trabajando para unos señores y lo trasladan a Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz. Allí le toman cariño y adquiere la plaza de paje del capitán de navío retirado don Alonso de Gutiérrez de Cisniega y su mujer doña Francisca. Nos cuenta que nos va a narrar el periodo comprendido entre 1805 y 1834, el que corresponde con los primeros episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. También vamos a saber que Gabriel no solo va a ser el protagonista de esta primera, sino de los próximos 10 episodios. Muchas cosas voy a contar, nos dice Gabriel, como Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles, y aquí nos anuncia de alguna manera el comienzo de todos estos episodios nacionales. El de Trafalgar. Capítulo 2. Su amo, don Alonso, lo llama un día a su habitación y le pregunta si es un hombre de valor. Él contesta que sí, y entonces entra su mujer doña Francisca, que le dice que no irá a la escuadra a pelear. Esta se enfada y regaña a su marido y le dice que está viejo para embarcarse, que a su edad tiene que estar en casa reposando. Según ella, todos los culpables de los males lo tiene Marcial, un marinero amigo de su esposo. Don Alonso dice que tiene una deuda pendiente con los ingleses, su invalidez en el brazo y la pierna derecho. Gabriel hace un gesto que indica su conformidad con tan heroico proyecto, pero tiene miedo de que los vea doña Francisca. En la habitación de al lado suena la tos de Marcial, que se dispone a entrar en la habitación donde se encuentran para charlar con ellos. Capítulo 3. En este capítulo se cuenta brevemente la historia de los tres protagonistas de la escena. Por un lado, don Alonso Gutiérrez de Cisniega, que hizo la carrera naval y fue guardia marino en su juventud. Sus expediciones comenzaron en La Habana en 1748 y en el Cabo de San Vicente mandó un navío mexicano que acabó rindiéndose. De tal fracaso regresó a casa herido y deprimido. Doña Francisca es una mujer con orígenes en la nobleza y dama devota que cuida de su marido, mientras él siempre está especulando con qué hubiera sido si hubiese ganado la batalla del Cabo de San Vicente. Doña Francisca tiene bastante mal humor, pero al mismo tiempo es la persona más racional de la casa. Por otro lado, Marcial, del que nunca supo Gabriel su apellido, al que llaman medio hombre entre los marineros por faltarle un ojo, el brazo izquierdo y tener una pata de palo. Fue contramaestre de barcos de guerra durante 40 años hasta que se retira a los 66 años de edad. Capítulo 4. Se reanuda la narración de los hechos. La señora Francisca insiste a Marcial que vaya él a la guerra, pero que deje en paz a su marido. Gabriel menciona la rara forma de hablar de los marineros que tenía Marcial y cómo narra alguna de sus aventuras y desventuras entre burlas de Francisca. Todos discuten cómo la alianza con Francia y el Tratado de San Ildefonso están llevando al país a la ruina. Critican a Godoy y la incompetencia de Carlos IV a tomar decisiones y alaban la inteligencia de Bonaparte.
Doña Francisca tiene un hermano que es el partidario del príncipe Fernando, opositor a Godoy. Se están refiriendo a Fernando VII, el deseado, que veremos que fue posiblemente el peor rey que nuestro país ha tenido, aunque de esto no se menciona nada en la novela, ya que los hechos son anteriores a su reinado. Sale Francisca a la parroquia y quedan los viejos charlando sobre sus ilusiones de mar y el muchacho se enzarza en sus juegos navales, excitado por lo que oye hablar. Al rato regresa Francisca y les vuelve a regañar. Otra razón por la que doña Francisca no quiere que su marido vaya a la batalla de Trafalgar es que su hija Rosita está prometida con el joven Malespina, un oficial de artillería del ejército. Narra aquí Gabriel su relación con Rosita y cuando después de sus juegos infantiles de pronto un día se daría cuenta de que ella se hizo mayor y él continúa siendo un chiquillo. Aún así, Gabriel continúa totalmente enamorado de ella. Los padres, al principio, la quisieron casar con otro joven de la marina de buena familia, pero ella ya estaba enamorada de Malespina. Los dos jóvenes se enteran, se desafían y Malespina hiera al otro. El vencedor pide entonces la mano de Rosita y se la conceden. Por esto también se niega doña Francisca a que su marido vaya a la batalla, ya que la boda de su hija parece cercana y quiere que estén todos sanos y felices para tal encuentro. Capítulo 6. Continúa la discusión y el tira y afloja entre los señores de Gabriel, que él quiere ir desesperadamente para saldar su cuenta pendiente con los ingleses, y su mujer, la voz de la sensatez, doña Francisca, le dice que va a ser una pérdida de tiempo y que lo único que va a conseguir es lesionarse todavía más o morirse. Un día, Malespina viene a despedirse, pues aunque es artillero de tierra, lo han mandado embarcar por falta de hombres en Trafalgar. Doña Francisca le pide que no vaya. Siguen las discusiones sobre la alianza con los franceses y el Tratado de San Ildefonso. El almirante francés ha perdido el favor de Bonaparte y como éste piensa destituirlo, el señor Corneta, como le llama Marcial, busca una acción victoriosa que le devuelva el favor de su jefe. En la conversación todos reconocen su inferioridad ante los ingleses, de todos era sabido que Trafalgar era un suicidio para el ejército español y francés, y finalmente se despide Malespina y Rosita queda hecha un mar de lágrimas, ya que su prometido se está yendo a una guerra en la que lo más posible es que acabe muerto. Capítulo 7. Fernanda y Rosita se van a misa, y ese es el momento en el que don Alonso aprovecha para empacar su maleta y huir con Marcial y Gabriel en una calesa. Parten hacia Cádiz. Encuentran en el camino a Malespina y su padre. Este es un personaje que es un coronel de artillería retirado, que tiene una gran imaginación y cuenta historias descabelladas y miente más que habla, pero al mismo tiempo es bastante gracioso y les gusta escuchar sus fantasías. Nuevas discusiones políticas sobre la inoportunidad de la guerra con los republicanos y el mal gobierno de Godoy. Finalmente llegan a Cádiz. Capítulo 8. Este comienza con el entusiasmo absoluto de Gabriel al llegar a Cádiz y ver de nuevo la caleta y sus marineros. Nada en el mar, se embriaga con algunos antiguos conocidos en el barrio de la Viña y medio borracho se va a ver la catedral. Van a la casa de la prima de Alonso, la señora Flora, vieja que empeñaba en parecer joven. Era una señora devota, patriota y beliciosa, al contrario de doña Francisca, que estaba en contra de las guerras, y arrenga a don Alonso para que se vaya con la armada, ya que es lo que un hombre de verdad debe hacer. Ya sabemos que la sociedad a principios del siglo XIX no era precisamente feminista. Nuevas discusiones sobre el desencanto con el almirante Villeneuve, que mandará la Armada Conjunta Española-Francesa. Todos piensan que es un cobarde y cuentan cómo el almirante español Gravina fue a Madrid a expresarle ese malestar a Godoy, pero como Bonaparte anda metido con los austriacos, mientras él no decida, poco se puede hacer. Acontece una visita del brigadier de 45 años Churruca, que narra un consejo de guerra que se produjo a borde del Bucentauro, donde Villeneuve expresó su deseo de salir al encuentro de los ingleses y cómo los españoles se mostraron en contra por la clara superioridad de los británicos. Narra Gabriel su contrariedad, pues la señora Flora lo toma como paje y él se aburre sin poder acompañar a su amo y a Marcial en los preparativos para embarcarse.
Doña Flora insiste en que se quede como cargo para paje, pero Gabriel llega a expresar a su amo la intención de entrar en el barco y luchar contra los ingleses, lo cual, con un poco de reticencia, es acabado aceptado por Flora, que le quiere tener como paje, y aquí pues es un poco extraña la relación que tienen. No quiero dar mi opinión porque es describir de manera objetiva un resumen de la obra, pero a mí me da que la señora Flora quiere algo más con Gabriel. Capítulo 9. El 18 de octubre esperan los botes que por fin los llevan a bordo. Gabriel sienta un gran estupor y alegría al encontrarse al lado de la Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo. Suben a bordo y él se queda maravillado observando todo. Los navíos antiguos no se parecen nada a los modernos, y él compara con las catedrales góticas. Sigue una descripción y apología del Trinidad. Gabriel se encuentra a bordo con su tío, que le tira de las orejas, se burla, le pregunta si quiere aprender el oficio y lo invita a subir a la verga mayor, pero Gabriel huye de él. Va a ver a su amo a la cámara de oficiales y por la discusión deduce de que el general francés ha dado orden de partir a la mañana siguiente. Gabriel se junta con Marcial y otros marineros de oficio que le parecen muy diferentes a su tío y sus compinches. No hay que olvidar que su tío le maltrataba cuando era pequeño, de manera que Gabriel lo último que quiere es tener nada que ver con este señor. Amanece el día 19 y se realizan todas las maniobras para partir. Gabriel se maravilla del espectáculo de los 40 barcos surcando los mares, 32 navíos, 5 fragatas y 2 bergantines, mientras Marcial va haciendo sus comentarios sobre cada buque. Llega la noche y toman rumbo al sur. En el camarote de su amo le oye explicar el plan de Villeneuve a 2 colegas y la colocación de los diferentes barcos en vanguardia, centro, retaguardia y el cuerpo de reserva. Don Alonso comenta los planes del francés de forma socarrona y dice que al señor Corneta, que así le llaman, todo le parece fácil, ya que su plan es que cada capitán de barco haga lo que le venga en gana. Gabriel se siente parte de la escuadra y cuando habla de ella dice nosotros, utiliza la primera persona del plural porque ya se considera un navegante que ha sido su sueño desde que era muy pequeño, como hemos dicho en el capítulo 1. Capítulo 10. Al amanecer del día 20 sopla un viento muy fuerte y los navíos andan muy separados. Al día siguiente ven aparecer 27 navíos por Barlovento. Por una maniobra del Bucentauro, la línea de batalla franco-española se deshace y pierde su orden. La vanguardia se convierte en retaguardia. La línea de batalla queda muy estirada y Marcial dice que si el señorito, como llama a Nelson el almirante inglés, la corta por la mitad, la batalla está perdida. Ante el asombro de Gabriel, la arena es dispuesta sobre cubierta para recibir la sangre de los heridos. El Trinidad hace una maniobra para acercarse al Bucentauro, pues Nelson, con el Victory, quiere meterse entre ambos barcos. Gabriel, en mitad de la batalla, da una nueva noción de su patriotismo, pero de pronto sale de sus ensoñaciones patrióticas al oír el estruendo del primer cañonazo. Capítulo 11. Se siguen varias escaramuzas, los navíos disparan sus cañones y se enfrentan unos a otros. Por momentos parece que el Victory va a caer en poder del Trinidad, pero otro navío, el Temerary, va en su ayuda y también el Neptune. El Trinidad de pronto encuentra totalmente rodeado de enemigos. La batalla empieza a decantarse a favor de los ingleses, mientras Gabriel ayuda a bajar a los heridos a la bodega. El Bucentauro, navío general, se rinde. Todo parece perdido para el Trinidad, pero el comandante sigue solo en el Alcázar. Gabriel ayuda a Marcial a disparar un cañón entre los marineros muertos o heridos. El muchacho se siente un héroe y piensa si lo viera ahora su amada Rosita, se prendaría totalmente de él y cancelaría la boda con Malespina. Pero de pronto Gabriel es herido y corre a la cámara, no sin antes ver que el comandante ya no se encuentra en el Alcázar. Se oyen voces de abordaje y Don Alonso y Gabriel se abrazan apenados por la derrota. Cesa el fuego y los ingleses penetran en el barco vencido. Capítulo 12. Al entrar los ingleses, los marinos españoles se dan cuenta del gran destrozo del casco y se lanzan sobre las bombas para achicar el agua.
Los heridos, en los más profundos del barco, están a punto de ahogarse. Sin embargo, los ingleses ayudan a transportar los heridos a un lugar seguro y ponen manos a la obra en las bombas para achicar el agua mientras sus carpinteros hacen lo que pueden por reparar el casco. Don Alonso en la cámara habla con un oficial inglés al que le une una antigua amistad y este le cuenta todo lo sucedido. Todos los navíos españoles han sido apresados. Gravina ha sido apresado también y otros oficiales han muerto. El inglés le cuenta que ellos también han perdido al almirante Nelson, herido en la batalla. Las escaramuzas de algunos navíos siguen hasta la noche y además, para empeorar las cosas, se desata un recio temporal. Un navío inglés intenta remolcar al Trinidad, pero ante el miedo de chocar debe alejarse finalmente. El hambre se hace presente y Gabriel encuentra a Marcial en los pañoles del bizcocho y este le da algunas galletas. Gabriel, transido de frío, se retira a la cubierta después de intentar ayudar en las reparaciones e intenta dormir en la cámara un rato. Pero allí todo es confusión. Los sanos ayudan a los heridos y yacen muertos varios oficiales y más de 400 marinos. Al amanecer del día 22, los muertos son tirados al mar y como son muchos, todos han de ayudar, incluido Gabriel. Este ve como unos marineros tiran también a su tío entre burlas. En ese momento, él le perdona de todas las que le hizo pasar y luego puede enterarse de que al parecer su tío había sido un valiente en el combate. Así que de alguna manera Gabriel deja de recordar a su tío como un maltratador, pero como un héroe de guerra por lo que le han dicho. El Trinidad parece que se va a hundir de un momento a otro, pero los ingleses hacen todo lo posible para poder salvarlo. Para quienes llevarlo de trofeo a Gibraltar, que por aquella época ya era inglés. Encuentran a 2 marineros flotando entre los despojos de un navío y los ingleses los suben a bordo. Ya sin posibilidad de salvar al Trinidad, los ingleses deciden transbordarlos a todos a otro buque. El barco se va a pique y don Alonso quiere ser el último en abandonarlo, pero Gabriel, asustado, le pide que huyan. Gabriel, en la huida, pierde la conciencia y cuando la recobra se encuentra con su amo a bordo de una lancha, desde la que ve hundirse al Trinidad y oyendo los lamentos de los heridos que han quedado a bordo y no han podido ser salvados. Capítulo 13. La lancha se dirige a Dios sabe dónde, en la oscuridad y la niebla que hacen desaparecer las luces del Prince a las que se encontraba cercano. En la barca, Gabriel medita algunas consideraciones filosóficas, pues ve allí la fraternidad entre españoles e ingleses ante el peligro común. Sin embargo, siente que la misma idea de nacionalidad se opone a este encuentro entre los hombres y además los hombres malos de cada nación que se quieren enriquecer empeoran siempre las cosas. Inocentemente, Gabriel piensa que esto algún día acabará y todos los hombres serán hermanos. Pierden definitivamente la vista del Prince y divisan otro navío, mas no saben de qué nacionalidad es. Resulta ser el Santa Ana, también apresado, donde los auxilian y los llevan a bordo. El Santa Ana, después de batirse con varios navíos, tuvo que rendirse, y aunque con grandes desperfectos, el casco no se conserva tan mal. Sin embargo, después del vendaval del 21, flota a merced de las olas sin dirección. Gabriel se da cuenta de que los marineros ingleses del Santa Ana no tratan tan cortésmente a los prisioneros como el Trinidad, y estos se encuentran muy enfadados. Están ayudando a poner una venda a don Alonso cuando alguien apoya su mano en su hombro. Es el joven don Rafael Malespina, novio de su amiguita. Gabriel se siente un poco contrariado al verlo sano y salvo, pero lucha contra estos pensamientos perversos y entonces se alegra y siente lástima al verlo herido. Malespina fue conducido al Santa Ana desde el Nepomuceno y don Alonso le pregunta por Gravina y este le cuenta que luchó con valor, pero las fuerzas de los enemigos eran demasiadas y viendo que la batalla estaba perdida y la resistencia era insensata, puso rumbo a Cádiz acompañado de otros navíos españoles. Don Alonso le pide que le narre lo que sucedió a bordo del Nepomuceno y le dé cuenta de la muerte de Churruca, que todavía le cuesta creer. Malespina dice que él presenció la muerte de Churruca e intenta contarlo todo con el mayor detalle, rodeado de un grupo de oficiales y de un atento Gabriel. Narra Malespina cómo los malos presentimientos de Churruca ante el combate y cómo, siendo un hombre religioso, hizo bendecir a todos los que estaban a bordo y los arrengó al valor de la batalla.
Churruca, por supuesto, vio con desagrado las primeras maniobras de la escuadra mandadas por el francés. De resulta de esta decisión, el Nepomuceno tuvo que batirse con 6 navíos al mismo tiempo. La batalla fue terrible, pero Churruca parecía comunicar su valor a todos los marineros y el Nepomuceno parecía engrandecerse ante el constante fuego enemigo. Churruca cayó herido gravemente, ya que una bala de cañón le cortó la pierna de cuajo. Su decaimiento físico fue muy rápido, pero exclamó: «Esto no es nada, siga el fuego». Finalmente tuvo que abandonar el mando y desde ese momento la tripulación se achicó, como su valor hubiera desaparecido. El Nepomuceno intentó la retirada, pero herido de muerte no lo consiguió, aunque Churruca mandaba que el barco no se rindiera hasta que él estuviera muerto. Cuando finalmente acabaron rindiéndose, los oficiales ingleses se peleaban por decidir a cuál de ellos se había rendido, a lo que el oficial de al mando respondió: «A todos, que a uno solo jamás se hubiera rendido». El número de heridos a bordo era tan grande que los tuvieron que transportar a otros barcos y a él le tocó este. Aquí terminó el relato de Malaspina, que fue oído con gran atención por todos. Capítulo 14. Gabriel se durmió esa noche pensando en la suerte que había corrido en Churruca. Esa noche le asaltan los sueños en los que oye cañonazos y el fragor de la batalla. Se ve a sí mismo de nuevo envuelto en el combate y en su sueño derrota a todos los ingleses. Para su asombro, al encontrarse despierto, oye cañonazos, el rumor de la refriega y una gran actividad entre la tripulación. Los españoles habían tomado de nuevo el barco y ahora eran los oficiales ingleses los prisioneros. Mientras el Santa Ana se batía con 2 navíos ingleses, lo comprendió todo de pronto. El comandante Álava del Santa Ana, viendo que se aproximaba a algunos navíos españoles salidos de Cádiz que venía en su ayuda, alentó a la tripulación. Estos, obedeciéndole, obligaron a rendirse a los ingleses y volvieron a hacer ondear la bandera española en el navío, que sin embargo ahora se batía en una lucha más peligrosa si cabe que la anterior. Cuenta Gabriel que es este uno de los episodios más honrosos pero peor conocidos de la batalla de Trafalgar. El Santa Ana, socorrido por 3 navíos españoles, salió victorioso, con la actuación heroica incluida de don Alonso, que bajó a las baterías a disparar como pudo a los cañones. Concluida esta hazaña, el Santa Ana, debido al mal estado de su casco, debió ser remolcado por un navío francés hasta Cádiz. Pero este es mucho más pequeño que el Santa Ana y los demás navíos españoles les dejan solos, pues van al encuentro de la posibilidad de ayudar a otros barcos. Idea que finalmente no tuvo éxito, ya que finalmente hubieron de retroceder. Arreciaba el temporal y todos pensaban que si tardaban en llegar pasarían un muy mal rato. Cuando la esperanza surgía, otra vez parecía dispuesta a desaparecer. Además, la noche se cerraba y el mar bramaba con ira bajo el cielo cada vez más nublado. Todo este acumularse de desgracias, después de las muchas ya vividas, parecía verdaderamente absurdo. Mas una nueva vino a enturbiar más el ánimo de don Alonso y Gabriel. Malespina yacía herido en la cámara. El joven parecía muy preocupado y dispuesto a morir, a pesar de que el cirujano anunció que aunque la herida era grave no parecía mortal. Marcial también cayó herido y el cirujano dijo que la herida no era grave para un joven, pero Marcial tenía más de 60 y lo tenía mucho más difícil. Pasó entonces por su lado al navío del Rayo y se decidió a pasar a aquel que parecía menos maltrecho. Algunos heridos fueron a este barco, entre ellos Malaspina y Marcial. Don Alonso manda a Gabriel que los acompañe, ya que él pretende quedarse en el Santa Ana por si todavía es de provecho. Le pide a Gabriel que si llega antes a tierra y ve a su mujer le mande noticias suyas. Viéndolo rezar, Gabriel piensa que su amo ha perdido la razón. Sin embargo, le hace caso y es conducido al Rayo junto con los heridos. Capítulo 15. Marcial vaticina que han ido de Guatemala para entrar en Guatepeor, pues piensa que el Rayo no entrará esa noche en Cádiz. Gabriel discute con él, pero Marcial no confía en el Rayo, al que considera un mal navío. Ya en el barco, Gabriel escucha una voz conocida, la de don José María Malespina, y corre a él para decirle que su hijo se encuentra a bordo herido. El hombre deja la sarta de mentiras que estaba contando en ese momento y corre a abrazar a su hijo y a consolarlo, pues dice que esa herida no es nada comparada con la que él sufrió en la guerra del Rosellón.
Malespina padre continúa con su cháchara, explicando sus proyectos para construir grandes barcos de hierro con más grandes cañones aún y manejados por máquinas de vapor, lo cual todos toman por un disparate. Gabriel recuerda que no volvió a pensar en estas ideas de Malespina hasta que 30 años después tuvo noticias que en efecto se estaban realizando los estrafalarios proyectos del parlanchín. Gabriel dejó a Malespina con su conversación para tomar noticia de lo que el vendaval no solo impedía la entrada del Rayo en Cádiz, sino que lo impulsaba a la costa, donde encallaría estrellándose contra las rocas. Las previsiones no podían ser peores en ese momento. Pronto pasaron la bahía de Cádiz y parecía que el buque iba derecho a estrellarse en la desembocadura del Guadalquivir. Se tomó entonces la decisión de cortar los palos para intentar evitar que el navío se precipitara bajo las olas. Se dispararon cañonazos para pedir auxilio a la costa y se realizaron las maniobras necesarias para intentar fondear el barco hacia la costa. Funestas ideas pasan por la mente de Gabriel. Si el buque se estrellaba, ¿quién podría salvar el espacio de agua que los separaba de la costa? El peor lugar de la tempestad es aquel en que las olas se revuelven contra la tierra. Después de unas horas de mortal angustia, el barco finalmente quedó encallado en un banco de arena con un gran crujido. Solo quedaba intentar de alguna forma atravesar el espacio de mar que lo separaba de la costa. En las embarcaciones que a bordo se tenían era empresa descabellada, pero no desistían de la esperanza de que llegase ayuda de la costa. El Rayo volvió a disparar sus cañones. Apareció entonces una balandra que se había hecho a la mar desde Chipriona y se dieron las órdenes para que se realizara el transbordo. Gabriel corrió entonces al lado de sus amigos. Malespina bramaba que lo dejaran morir allí y Marcial le pedían que no le abandonaran. Gabriel trataba de ayudarlos y animarlos, pues ya iban a tierra. Todos transbordaron felizmente a las barcas que los conducirían a la balandra, mas en el atropello de la operación dejaron solos a bordo a Marcial y Gabriel, que se afanaba intentando levantar a su amigo sin conseguirlo. Esta, al verlos en tal situación, le dice a Gabriel que todo está perdido y que se disponga a morir. El anciano le dice también que Gabriel, por ser joven, no tiene pecados, pero que él sí los tiene, y como hace mucho tiempo que no se confiesa, lo hará allí a sus oídos, para que Dios también lo escuche en su última hora. Gabriel siente el azote del mar sobre su espalda, cierra los ojos y ya no supo qué pasó a continuación. Capítulo 16. Gabriel despierta tendido en la playa entre algunos hombres que lo socorren y lo primero que hace es preguntar por Marcial, pero nadie sabe qué contestarle. Es llevado a una casa donde le alimentan y le rehabilitan. Allí le cuentan cómo otra balandra que había salido a reconocer los restos del Rayo lo encontró junto a Marcial, que se encontraba muerto. También supo que algunos más habían muerto en la travesía del otro navío. Quiso saber entonces de los Malespina, pero nadie supo decirle ni del padre ni del hijo. Le informaron que el Santa Ana había llegado bien a Cádiz, y entonces se dispuso a dirigirse hacia allí para reunirse con su amo. Lo acompañó en el viaje un marinero con el que fue conversando en el camino de todas las aventuras y desdichas pasadas. El marinero le cuenta la batalla a bordo del Bahama, su barco, y del valor de su capitán, Alcalá Galiano, que también murió en combate. Gabriel le cuenta también sus andanzas y le habla de Malespina. El marinero entonces le anuncia que ese fue uno de los hombres que perecieron a la segunda lancha y que no pudo tocar la tierra. Gabriel queda anonadado por la noticia y se entristece al pensar que es él el que ha de llevar tan mala noticia a su familia. El marinero le cuenta que oyó al mismo padre de Malespina narrar cómo tuvo que dejar a su hijo morir por salvar a otros hombres. Ya no hablaron más del asunto. Llegan a Norrota, donde se embarcan hacia Cádiz, donde las gentes los recibe con gran expectación, pues ya noticias habían llegado a tierra de la suerte de los barcos españoles. En Cádiz pudo Gabriel conocer en su conjunto la acción de guerra que él había vivido, pero que solo conocía en parte. Los navíos franceses no habían corrido mejor suerte que los españoles. Sin embargo, Francia no pagó tan caro la derrota, pues al mismo tiempo que esta sucedía, Napoleón salía victorioso en el campo de Ulm en su batalla contra Austria, y 2 meses después en Austerlitz ganaba la más brillante acción de su reinado.
Estos triunfos atenuaron en Francia la derrota de Trafalgar, la cual el mismo Bonaparte se encargó de minimizar en los periódicos. Sin embargo, los españoles pues quedamos como imbéciles que apoyamos a Francia en una guerra en la que nosotros sufrimos todas las consecuencias sin recibir absolutamente nada a favor. Con el consentimiento de uno de los Borbones más inútiles que hemos tenido en la historia, Carlos IV, y su valido Godoy. Capítulo 17. Gabriel trata de retardar lo más posible la hora de presentarse frente a su amo y solo piensa en la pena que ha de causar el llegar a casa de doña Flora. Su presencia en el patio de esta causa gran consternación y todos se lanzan a recibirlo. Doña Francisca le pregunta inmediatamente por don Rafael y entonces la voz se le ahoga en la garganta. Su ama, Rosita, sale entonces con el rostro pálido y Gabriel no puede reprimir su llanto. No hacen falta más palabras. Rosita lanza un grito y cae desmayada. La consternación que reinaba en la casa era tremenda cuando de pronto se oye la voz estruendorosa de don José María Malaspina, pero lo más sorprendente es que la voz del embustero padre sonaba tan alegre como de costumbre. Enseguida le preguntaron por don Rafael, su hijo, y este contestó que se hallaba perfectamente, ya curado de su herida prácticamente. Este giro de las cosas sorprendió muchísimo a todos e inmediatamente reprendieron a Gabriel por haberles dado tal susto. El hijo malherido se había quedado en Sanlúcar en casa de gente conocida, mientras su padre había ido a Cádiz para llevar a su familia a su lado. Más tarde Gabriel entendió que todo el entuerto se debía a la fantasía de don José, que seguramente se había inventado una hazaña heroica que incluía la muerte de su hijo a cambio de la salvación de otros marineros. De nuevo se repiten discusiones en torno a la batalla y a la situación política del momento. Doña Francisca opina que la batalla nunca debía haber tenido lugar y que Gravina debía haberse negado a que los españoles participaran. Esta opinión, que en primer momento pareció a Gabriel un desacato al patriotismo, era realmente muy cierta y muy bien fundada. Por fin se casaron don Rafael Malaspina y su amiga Rosita, y ese mismo día doña Francisca mandó a Gabriel a que se dirigiera a su casa para ponerse a su servicio. Sin embargo, en el camino hacia la casa de los recién casados, Gabriel duda, y lucha con sus pensamientos por tomar una decisión adecuada. Finalmente decide dejar Medinasidonia e irse a Cádiz para allí tomar camino a Madrid. El destino que ya había llevado a Gabriel a Trafalgar debía llevarle ahora a otros muchos escenarios. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré más en otro libro. Y así concluimos la primera novela de estos episodios nacionales Trafalgar, en mi opinión, la mejor de esta primera serie, ya que tiene muchísima acción. Sin embargo, en la segunda, en la corte de Carlos IV, ya podemos ver que la acción es guiada mucho más por la conversación, por la narración de hechos, por los testimonios de distintos personajes, en vez de en la acción. En Trafalgar podemos ver, podemos sentirnos casi, estar en el barco mientras están bombardeando unos a otros, mientras vemos cómo la gente muere y los heridos se multiplican. Y con esto terminamos, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.